corta pausa. Nos acompaña a esta hora el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Exministro, a usted mil gracias por aceptar esta comunicación y bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Exministro, cuando vimos, este recuento que hace parte de varios que se han hecho en diferentes medios de comunicación, en donde se empieza a conocer hasta ahora pinceladas de cómo han sido esas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, de cómo se manejan las platas, la corrupción, etcétera, etcétera. Usted ha manifestado a través de sus redes sociales, en donde es muy activo, que usted había advertido, y usted lo dijo cuando estaba siendo ministro, que este tipo de cosas estaban pasando. Cuando usted las decía, ¿cuál era la respuesta o cómo era el ambiente frente a una denuncia interna que no se hace públicamente, sino se hace como funcionario de un gobierno? Sí, claro, estas eran denuncias frente a información que yo tenía de fuentes indirectas totalmente fidedignas, pero en efecto indirectas, y que lo pertinente era hacer inicialmente hacia dentro del gobierno, que posteriormente hice también en privado con la fiscal, después en la Corte Suprema de Justicia. La reacción, la primera vez que hice una advertencia de este tipo así muy, muy fuerte y claro fue en diciembre de 2023, en esa sesión de planeación estratégica. En su momento le llamaron el cónclave, que ahora los cónclaves han venido siendo como estas reuniones secretas entre los participantes en este esquema de corrupción, pero en aquel entonces el presidente Petro estaba diciendo que en este gobierno no se repartían cupos indicativos. Esto era en el contexto del debate acerca de las vigencias futuras de las 4G y de el deseo del presidente de llevar ese presupuesto a vías terciarias. Entonces él decía, mira, aquí no se reparten cupos indicativos, eso lo hacían gobiernos anteriores, pero el mío no se hace. Y yo le dije, yo levanté la mano, una situación en la que estaba todo el gabinete, en la que también no sabía que se iban a filtrar las observaciones. Creo que era pertinente por lo menos que se filtraran como en su momento se hicieron. Y yo le dije, presidente, es muy importante que usted sepa que los cupos indicativos se siguen repartiendo desde el Ministerio de Hacienda, tal y como se ha hecho en gobiernos anteriores. Más aún, la misma señora Andrea Ramírez, que está supuestamente en licencia de maternidad, que ha manejado los cupos indicativos desde la época del exministro Cárdenas, por lo menos, es una cosa que va por todos los gobiernos. Sigue remotamente esto. La señora Benavides está ahí manejando las cosas también, pero siguen siendo los mismos de siempre, con las mismas técnicas de siempre, y esto está en contra de lo que usted está diciendo. Apenas dije yo eso, justo ahí Sandra Ortiz estaba sentada a mi derecha en esa reunión y ella se exaltó, ¿sí? Dijo, un momento, director, en ese momento, esas cosas no se pueden decir de esa manera, aquí lo que se diga acá se va a filtrar a la prensa. Pues eso era obvio, era parte de lo que era conveniente que sucediera en ese momento. Y si eso se empieza a decir muy fuerte, eso nos va a causar dificultades legislativas. Yo esto lo anoté en la libreta que llevaba, porque claramente eso para ella generaba dificultades legislativas. El presidente se quedó mirando al entonces ministro Ricardo Bonilla y le dijo, eso es verdad, en Hacienda se están repartiendo cupos indicativos, ante lo cual Bonilla nunca respondió nada, mudo completamente. Y ya, si uno pone ahí el contexto en el que ya había sido condenado Mario Castaño, ex senador, por un esquema de corrupción muy parecido a este de la UNGRD. Estaba avanzando el proceso del senador ahora reintegrado al Senado, Ciro Ramírez, por temas muy parecidos. Este es un sistema de corrupción que ha funcionado desde hace muchos años, y que en ese entonces ya era claro para quienes observábamos, así fuera un poco desde la barrera, lo que ocurría en el Ministerio de Hacienda y en el Congreso, que ya se estaba dando. Y la señora Sandra Ortiz, obviamente se mostraba muy conocedora del tema. Pero, doctor Reyes, después de que usted dice y le dice al presidente en ese famoso cónclave del 2023, esto se sigue repartiendo, y que ella se molesta y le dice, usted no puede decir así porque esto se va a filtrar, esto me va a generar a mí problemas en ese relacionamiento con los congresistas, porque se van a asustar si ya ven que se está conociendo cómo está funcionando esta relación entre ejecutivo y legislativo, que ha funcionado siempre así, valga la aclaración. Pues, ¿qué pasó? El presidente se quedó con la denuncia y ya, no pasó nada más, simplemente fue un intercambio de declaraciones en ese cónclave y punto.
Yo le cuento hasta donde me consta a mí. Esta era una reunión en la que estaban los ministros del gabinete y algunos directores. Estábamos como 5 directores de entidades distintas a ministerios. Ya después de eso yo no volví. Yo incluso le había pedido al presidente la posibilidad, me parecía pertinente dadas todas las inquietudes de política fiscal que tenía en ese momento el gobierno, algunas versiones profundamente inexactas que circulaban desde el Ministerio de Hacienda acerca de mi gestión. Yo le pedí al presidente que me incluyera en esas reuniones de gabinete y él me dijo que sí, y pues después la directora del DAPRE, Laura Javia, le dio largas, encontró cualquier excusa para no hacerlo. Entonces yo puedo hablar de esa reunión en la que estuve. Me cuentan otros exministros que de este tema se habló mucho durante reuniones del gabinete subsiguientes, pero pues ya me consta de una manera muy indirecta. Exministro Reyes, tiene usted razón que esto ha pasado en muchos gobiernos, y no solamente culpa de gobiernos, sino también de unos partidos políticos que reciben pues las coimas, porque es de lado y lado. Pero al menos de lo que usted vio, de lo que sabe, en estos últimos casos que se han filtrado en la prensa, ¿la iniciativa parte más de los ministros, del Ejecutivo, o ya se sabe que usted para aprobar ciertas cosas toca pagarle algo a los congresistas, como que es una ley no escrita? Un poco, si nos podría describir la dinámica de quién parte, me gustaría. Mire, desgraciadamente yo creo que esto es parte de, no sé si de la cultura laboral, de la cultura institucional del Ministerio de Hacienda, no hay de otra. Le cuento, esas cosas de las que estamos hablando, digamos, yo las sabía, y yo creo que todos los que nos interesamos en temas de política fiscal las conocemos por reportajes periodísticos muy valiosos, que fueron los que destaparon desde cosas como la GIS política hasta esos cupos indicativos que se repartieron en la época del exministro Cárdenas, del expresidente Santos. Todo, es un sistema que se sabe cómo funciona, y yo en la primera conversación, por ejemplo, que tuve con el ministro Bonilla, yo me imaginaba que sabía, pero igual yo le dije, oiga, esto está pasando así, son las mismas personas, la señora Andrea Ramírez lo sigue manejando. Y me dijo como, sí, bueno, interesante, gracias. Entonces yo creo que la verdad esto, uno dice eso y lo miran como pues, que usted es bobo, sabe que todo el mundo sabe que eso funciona así, un poco como la reacción de Sandra Ortiz, porque la otra cosa que me dijo ella al cierre de su intervención en ese conclave fue, sí, todo, porque yo le dije, consejera, ¿cuál es el problema de decir una cosa que todo el mundo sabe cómo es? Y lo que ella me respondió fue, sí, todo el mundo sabe que es así, pero no se puede decir de esa manera. Entonces, esa es la práctica habitual, desgraciadamente. Exministro, excúseme si soy reiterativa, pero según le entiendo, Sandra Ortiz también sería clave, pues nosotros nos lo mencionábamos aquí frente a la imputación que se le haría a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, pero ella también sería clave para corroborar pues esas reuniones del cónclave donde asistieron ministros como Bonilla en su momento y también el exministro Velasco. ¿Ella es clave también frente a esas líneas de investigación? Por lo que se ha conocido públicamente, y también por esa reunión de diciembre de 2023 en la que yo participé, yo diría que sí, lo que ella manifestó en esa reunión puede tener un conocimiento muy claro, uno, de que así se manejaban las cosas, de que decir eso en voz alta le iba a generar dificultades legislativas al gobierno, y pues ella presenció ese cuestionamiento del ministro Bonilla por parte del presidente. Creo que a la hora de corroborar eso, claro, ella podría tener un papel importante. Exministro Reyes, usted desde el principio de esta entrevista nos ha dicho, por ejemplo, que Sandra Ortiz se mostraba muy conocedora del tema, y nos ha repetido que esto es algo prácticamente de cultura institucional, retomo sus palabras, de cultura institucional, y que todo el mundo sabía. ¿Puedo leer en eso que usted nos acaba de decir como que es posible que Sandra Ortiz y que personas del ministerio hayan estado envueltos en otros, y que es en otros escándalos de este tipo, y que es la primera vez que los cogen? Bueno, quiero ser muy cuidadoso con las cuestiones especulativas, incluso con cosas que uno sabe a ciencia cierta, pero por fuentes indirectas, porque desafortunadamente ese tipo de cosas, muchos de los dolientes de estos temas los utilizan para acoso judicial en contra de quienes manifestamos esas vainas. Me encuentro en este momento bajo precisamente ese tipo de acoso judicial por parte del ex embajador del Reino Unido, Roy Barreras, por contar claramente una reunión en la que él me pidió
aduanas clave de la DIAN. Entonces voy a hablar aclarando que esto son cosas de las que no tengo para, más allá de eso, de esa situación que narré, una prueba fehaciente clara, pero uno asume por las actitudes de la gente, por la manera de hablar del tema, que muy probablemente sí, la señora Sandra Ortiz también tiene una trayectoria importante en el Congreso de la República, conoce el manejo de las comisiones económicas, más aún, un par de personas que estaban ahí ya después en un pasillo se me acercaron a decirme, oiga, muchas gracias por decir eso, todo el mundo sabe que esa señora Andrea Ramírez, que me parece interesante que siendo Andrea Ramírez el enlace legislativo que lleva muchos años en el Ministerio de Hacienda y que estaba manejando las cosas por control remoto, no figura tanto cuando en realidad la señora María Alejandra Benavides la estaba reemplazando durante su licencia de maternidad. Entonces me dijo una persona que estaba ahí, esa señora Andrea Ramírez, sus palabras, las de esta persona, era una extorsionista. Ella a los congresistas les pedía plata por hacer las gestiones de los cupos indicativos, ¿sí? Entonces lo que yo veo aquí es que es muy claro que hay un círculo de personas grandes cercano al Congreso de la República, dentro del Ministerio de Hacienda, que trasciende gobiernos. Eso no justifica de ninguna manera que eso haya ocurrido en este gobierno, aclaro, pero que trasciende gobiernos y que conoce estas prácticas y que todos ellos pues son muy buenos eludiendo la ley. Pero mire, exministro Reyes, le voy a preguntar por lo que le consta. Usted ha dicho aquí que hay cosas que no le consta, que son fuentes fidedignas y de oído ha escuchado muchas cosas. Pero le voy a preguntar por lo que le consta, y es su conversación, sus encuentros con el ministro de Hacienda, Bonilla. ¿Usted en cuántas oportunidades le contó al doctor Bonilla, ministro de Hacienda en ese momento, sobre este episodio que usted le narró a él y al presidente de la República en el famoso cónclave? ¿Hubo varias oportunidades donde usted le reiteró al ministro Bonilla lo que venía sucediendo, o solamente quedó en esa conversación que se dio en el cónclave y donde usted dice que el doctor Bonilla permaneció mudo? Hubo 2 ocasiones, pues faltaba más. Yo creo que lo primero, un ministro de Hacienda que estaba llegando en la primera reunión que tuve yo con él, sí, entonces apenas se posicionó Bonilla, yo le pedí una reunión, y además de comentarle los temas de la DIAN que era importante saber, yo le dije, mire, están sucediendo estas cosas, las conozco por fuentes indirectas, pero de todas formas se reconocen muy bien los patrones de conducta criminal que ya se han atestiguado en el pasado en otros casos similares. Incluso le mostré literatura académica que existe, o lo referí a literatura académica que existe al respecto. O sea, esto no es ningún secreto, y pues fue el primer tema que le planteé después de, o sea, eso fue en el momento de la posesión casi una semana después de la posesión de Bonilla, que fue nuestra primera reunión. Pues es un tema suficientemente grave. Yo me imagino que si uno es ministro de Hacienda y escucha eso, no necesita que se lo digan 3 o 5 veces, con una basta. Si lo dije en el cónclave, en frente del presidente, en frente de todos los ministros, en frente del ministro Bonilla, es porque estas fuentes indirectas pero fidedignas que yo tenía me comentaban que el negocio seguía operando exactamente igual que siempre. Claro. Y por eso me parecía importante escucharlo, doctor Reyes, porque usted sí dijo, yo mencioné esto, lo dije en su momento cuando se dieron las capturas de Iván Name y de Andrés Calle. Usted ya ha ido a la Corte Suprema de Justicia, ha entregado testimonios, entre otras, que se conocieron sobre el caso de Roy Barreras, las amenazas, lo de la propuesta de gente para nombrar en la DIAN, pero usted ha dado declaraciones en la Fiscalía, porque acá tenemos aforados y no aforados. Entonces está actuando la Corte Suprema de Justicia frente a unos involucrados en este gran escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también tenemos gente en la Fiscalía como Sandra Ortiz, como Carlos Ramón González, bueno, como los otros tantos. ¿Usted ya ha hablado en la Fiscalía? ¿Lo han llamado a declarar en estos casos? Sí, la Fiscalía Novena, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pidió mi testimonio sobre esto, el cual di pues con todos los detalles, incluso mostrando apuntes, toda la evidencia que yo tuviera. Aquí una de las dificultades grandes son los estándares de evidencia judicial. La presunción de inocencia pues faltaba más un derecho muy importante. Entonces, aunque uno no tiene dudas de la veracidad de esas fuentes indirectas, sí se enfrenta al problema de que pues ¿Cómo lo prueba?
Sí, y sobre todo porque este es un círculo de corrupción que lleva operando mucho tiempo y operando muy bien. Entonces ellos saben cuidarse, ¿sí? Ellos, pues yo creo que ellos van a declarar y ellos dicen, no, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Cupos indicativos, ¿qué es eso? Nunca he escuchado, creo que están dicho, no sé qué es ese término. Y bueno, lo que hay es aquí gente cuidándose los unos a los otros porque saben que han estado delinquiendo por muchos años. Claro, y eso es lo más difícil. ¿Cómo se prueba este entramado de corrupción? Porque quienes han estado históricamente en estos entramados de corrupción saben perfectamente cómo actuar para que sea muy difícil probárselos ante la justicia. Doctor Reyes, ¿usted en qué está? Porque usted era una figura muy prometedora de este gobierno del cambio, en donde pues se dio a conocer por su actividad en redes sociales, por el tema de la DIAN, después como ministro de Comercio, incluso se llegó a hablar de usted como un posible candidato presidencial dentro de la Colombia Humana o el Pacto Histórico. Y pues no sé si esta es la palabra que pueda usar y si usted lo considera igual, pero como que cayó en desgracia por cuenta de entrar a denunciar todos estos casos de corrupción internos que se han vivido y que se experimentaron en el gobierno. ¿En qué está usted? ¿Y qué va a hacer? Sí, bueno, o sea, mira, yo creo que no lamento absolutamente para nada el haber denunciado cuando denuncié tanto internamente y ante los canales pertinentes, ¿no? Primero, pues ante mi supervisor directo, ante el presidente, también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema, todo esto siendo funcionario. Llegó un momento en que estas cosas se hicieron públicas. La verdad me da gusto que al hacerse públicas hayamos empezado a ver un interés renovado en todos estos temas. En lo que atañe a mi papel dentro de todo esto, pues yo considero que seguir participando en la vida pública del país es importante. Estas cosas se tienen que saber. Creo que somos muchos los que pensamos que ese cuento que nos vienen echando de que la política hay que dejársela hacer a los que saben hacer política y que estas cosas son inevitables y que en Colombia no se puede hacer de otra manera, ese es un cuento un poco inflado. Yo no digo que las cosas no sean difíciles, pero también es un discurso que quienes lo dan, ese discurso de desesperanza, de que Colombia es un platanal, esto, lo otro, también es un discurso que promueven los que quieren seguirse beneficiando de esas oportunidades de robo que han venido aprovechando tan fructíferamente por años. Entonces yo sigo hablando de estos temas y sin duda alguna no descarto la participación política porque pues creo que es más que en muchos casos unas aspiraciones personales, unos sueños, y en algunos casos pues son responsabilidades si se quiere asumir como ciudadano. Entonces no descarto una participación política futura. Pues es el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Exministro, yo le agradezco mucho, uno, las denuncias, y dos, que nos haya atendido el día de hoy, en donde pues seguimos tratando de conocer esto que pasó y que obviamente no conocemos todavía realmente el fondo de cómo se llevó a cabo este robo de dineros en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mil gracias por estar con nosotros, un saludo especial. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Un saludo. Son las 11 de la mañana, 39 minutos. Aquí les vamos a seguir contando cómo se desenvuelve este caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las imputaciones, las declaraciones, tanto en Fiscalía como en Corte Suprema de Justicia, y lo que podemos ir conociendo de cómo fue este gran entramado de corrupción. Nosotros por ahora nos vamos para las regiones porque los gobernadores de todas las regiones del país tienen un llamado de alerta importante sobre el tema de la salud en Colombia. Colombia, un país de regiones, de historias que nos conectan y voces que merecen ser escuchadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.